En un futuro, que se presiente y se huele, bajo un cielo de plomo donde las nubes parecen de ceniza, una anciana camina despacio por la vereda de tierra roja de Santa Vera, sosteniéndose del viento como si fuera su bastón. La placa de madera clavada en un viejo mandacaru reza: con fruto usen fruto, todo amor merece viver. Y su brillo nuevo contrasta con la madera seca del árbol donde una vez se gritó la injusticia. El aire se llena de polvo, y en sus ojos cansados se refleja una memoria que arde como brasas. Siente el roce del sol en la piel, y escucha las risas de niños que ya no están. Sus dedos acarician la placa, siente las astillas, y una lágrima corre lenta. En algún lugar, un gallo canta, marcando el amanecer, y ella se permite recordar. La tierra es roja, dura, áspera, y el silencio se rompe con suspiros que hablan más que 1000 palabras. Entonces, la anciana murmura el nombre Marina, como una oración, y el viento se lleva la palabra hasta el horizonte. Hay un gancho, invisible, esa imagen, que promete revelar secretos enterrados bajo el polvo del Sertao. Antes de comenzar, suscríbete, y dime desde dónde escuchas esta historia, porque este relato cambió para siempre a un pueblo entero. Acompáñame hasta el final, porque lo que estás por escuchar tiene un giro que nadie imaginó. No te vayas, porque esta voz que narra nace de la tierra y del corazón, y cada palabra está tejida con el viento del Sertao y la esperanza de muchas mujeres. Imagina que estamos sentados al calor de una fogata, en medio del campo, escuchando las historias del abuelo Juan sobre Madrid, Sevilla y Barcelona, ciudades lejanas que parecen cuentos de otro mundo. Imagina que esta historia cruza mares y montañas, que une la Sierra Nevada con el Sertao, que trae nombres como Ana y Carlos, al lado de Marina y Otavio. Suscríbete ahora mismo, porque esta historia te va a estremecer, y vas a querer compartirla con cada amigo que conozcas. Dime tu nombre y tu ciudad en los comentarios, porque en este intercambio de palabras, somos una sola comunidad, que respira al mismo ritmo, desde el desierto hasta el río, desde Valparaíso hasta Zaragoza. Todos estamos ligados por el amor y por las cicatrices que dejan las tradiciones. Comencemos este viaje, que es tanto de dolor como de redención. El amanecer en Santa Vera tiene el color del cobre oxidado, y las veredas de tierra roja serpentean entre mandacarus que custodian el silencio del campo. Los árboles secos se alzan como brazos petrificados, pidiendo agua al cielo, mientras el viento lleva consigo el olor de la tierra calentada por el sol. En la plaza de la villa, las mujeres beben con escobas hechas de ramas. Los hombres ensillan los caballos, y los niños corretean descalzos, levantando polvareda. La pobreza es compañera de todos. Las paredes de adobe muestran grietas como heridas abiertas que cuentan historias de sequía y de sobra. Se oyen susurros sobre pueblos lejanos, como Valencia y Madrid, pero nadie ha visto esas ciudades. Solo las sueñan entre susurros. El mercado se llena de tomates y chiles, de queso fresco y de harina. Y el olor a pan res y hecho se mezcla con el incienso de la iglesia. Los ancianos del consejo se sientan en bancos de madera carcomida, mirando con ojos severos a quienes pasan, juzgando sin palabras quién es digno y quién merece el desprecio. La moral de Santa Vera se teje con rezos y castigos, con procesiones y silencios, con la sombra de Dios y la dura mano de los hombres. Y, entre ese paisaje de polvo y fe, se levanta la facenda Ventania, apartada, como una isla de resistencia. Marina Duarte nació en esa tierra seca, y creció caminando descalza sobre la arena ardiente. Su cabello oscuro caía como un río sobre sus hombros, y sus ojos, grandes como los de una vaca asustada, se apagaron poco a poco, bajo el peso del desprecio. A los 20 años, se casó con Otavio, un hombre que se creía dueño del mundo, por el simple hecho de arar la tierra y dirigir la mirada de los animales. Pero la vida no le concedió hijos, y en esa villa, donde la fertilidad es moneda de honra, Marina se convirtió en sombra. Cargaba agua desde el pozo, lavaba ropa en el río, cocinaba frijoles y carne seca, pero todos sus esfuerzos se desmoronaban cuando los ancianos susurraban que su vientre estaba maldito. Cada noche, se acostaba con el ruido del viento y el peso de la culpa, sintiendo que su cuerpo era un campo yermo. Recordaba historias que escuchaba de niña sobre mujeres de Sevilla y Granada que lloraban junto al Guadalquivir, y se preguntaba si allí también condenaban a las mujeres por no parir. Su corazón anhelaba un lugar donde pudiera ser más que una matriz vacía. El consejo de ancianos, hombres de barbas largas y manos arrugadas, llevaba décadas dirigiendo la vida de la villa. Sentados bajo la sombra de una higuera seca, pasaban la cuenta de quién merecía la bendición
¿Y quién debía enfrentar la maldición? Otavio, joven pero con el corazón endurecido por el orgullo y la vergüenza, se convirtió en su brazo ejecutor. Para él, su honor dependía de ver un hijo correteando en el patio. Y cada día que pasaba sin ese niño, era una daga que se clavaba en su orgullo. Se le escuchaba murmurar nombres de santos, como San José y Santa Lucía, pidiendo milagros que no llegaban. Cuando los ancianos dijeron que la culpa era de Marina, él bajó la cabeza, pero no protestó. Su silencio fue la sentencia. Contaba historias de hombres de Barcelona, que tenían 20 hijos, y presumían de su virilidad, como si la fertilidad fuera una carrera. La religión en Santa Vera se mezclaba con el machismo, como agua con barro, y la compasión quedaba sepultada bajo el peso de la tradición. El día de la humillación amaneció más abrasador que nunca. El cielo parecía un horno, y la tierra desprendía un calor que te quemaba la planta del pie. Los hombres se reunieron con sogas y brazos fuertes, y sin una palabra más, fueron a buscar a Marina. La encontraron rezando frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, con los labios resecos y las manos juntas. La arrastraron por la vereda, entre quectes y piedras, mientras ella gritaba el nombre de su madre, mientras recordaba historias de mujeres valientes de Cartagena y de Cádiz, que no conocía más que por canciones. La amarraron de los pulsos a la rama de un árbol muerto, a las afueras de la villa. El sacerdote, vestido con una sotana gastada, levantó una cruz y recitó una oración que hablaba de pecado y de redención, pero sus palabras eran huecas como calabazas secas. Junto a la mujer colgaron una tabla escrita con sangre que decía: «Sem fruto no merece viver». El sol era un látigo sobre su piel, y el viento no traía consuelo. Había empezado el ritual de la vergüenza. Las mujeres se apartaron. Algunas escondieron la cara tras los mantos. Otras miraron con una mezcla de horror y resignación. No faltó quien cruzara los brazos, recordando tiempos en los que ella misma había sido objeto de murmullos. Los hombres escupieron al suelo, no por odio, sino por costumbre. Ni siquiera se preguntaban si aquello era justo. Los niños fueron alejados a empujones, pero aún así se asomaron por detrás de las faldas, sus ojos grandes, reflejando la injusticia que no comprendían. Una voz anónima dijo que en Madrid, en tiempos antiguos, se hacía lo mismo con las mujeres consideradas brujas, y algunos asintieron, pensando que el mundo entero actuaba igual. El sacerdote levantó la vista al cielo como pidiendo disculpas, pero no detuvo el castigo. Otavio se quedó a unos metros, con los brazos cruzados, fingiendo firmeza, mientras por dentro la vergüenza lo quemaba. La escena era un cuadro del Greco, con cuerpos tensos y sombras alargadas, y en el centro, Marina, símbolo de la infamia y de la injusticia, colgando entre la vida y la muerte, mientras el sol marcaba las horas en la piel de Marina. Ella cerró los ojos, y viajó con la mente lejos de Santa Vera. Recordó la vez en que escuchó a su padre hablar de Valencia, de cómo las naranjas caían como gotas de oro de los árboles, de cómo el mar Mediterráneo acariciaba la arena con delicadeza. Se vio corriendo por campos verdes que nunca había pisado, con vestidos blancos que nunca había podido usar, escuchando a su abuela contar historias de Don Quijote y Dulcinea, bajo un cielo lleno de estrellas. En su cabeza, la música de una guitarra española llenaba el aire, y las voces de palmas y jaleos la hacían sentirse viva. Pero la realidad era otra. La cuerda mordía su piel, la sed le quemaba la lengua, y el sol parecía más cercano que nunca. En su corazón, una pregunta martillaba: ¿por qué debía morir por un pecado que no era suyo? Sus ojos, secos de lágrimas, se abrieron para mirar a Otavio, buscando una pizca de humanidad. Él desvió la mirada hacia el suelo, hacia sus botas polvorientas, incapaz de sostener su mirada. Marina comprendió que estaba sola. No todos aceptaron la condena con indiferencia. Jones Acevedo, el joven facendeiro de la Ventania, no estaba en la plaza cuando los hombres amarraron a Marina, pero escuchó los gritos que traía el viento. Su facenda era un refugio de soledad desde que su esposa y su hijo murieron en un parto que se complicó, dejándolo con el corazón roto y la casa vacía. Su vida se había reducido a sembrar lo imposible, a luchar contra la sequía y contra sus propios recuerdos. El día del castigo, las vacas mugieron nerviosas, los caballos relincharon, como si presintieran que algo terrible ocurría. Jones tomó su caballo y se dirigió a la villa, guiado por la intuición y por un hilo invisible que conectaba su dolor con el de la mujer condenada. Cuando llegó a las afueras y vio la figura de Marina amarrada, su pecho se contrajo como si una mano gigante lo apretara. La imagen le recordó
a un cuadro de los museos de Madrid que había visto de niño, en un libro viejo, una mujer martirizada, mártir de su tiempo. Jones desmontó y, sin pedir permiso ni dar explicaciones, se acercó al árbol. Los ancianos lo miraron como se mira a un loco, pero él no se detuvo. Cortó las cuerdas con un machete, mientras las miradas se clavaban en su espalda como cuchillos. Nadie dijo nada. El viento guardó silencio, y el sacerdote se persignó, como si presenciara un sacrilegio. Marina cayó en sus brazos, desmayada, y Jones pudo sentir el peso ligero de su cuerpo, como si ya se hubiera convertido en espíritu. Su piel estaba caliente como una piedra al sol, y sus labios secos se movían sin sonido. Jones la acomodó en su caballo, la cubrió con su manta, y la llevó a la ventanilla, dejando atrás las miradas que se habían convertido en piedras. Un murmullo empezó a crecer en la plaza, mezclando palabras en portugués y español, nombres de santos y maldiciones. Jones sabía que su acto tendría consecuencias, pero también sabía que no podía dejar que una injusticia siguiera su curso. Mientras cabalgaba, pensaba en su esposa muerta, en su hijo enterrado, y en la voz de un cura de Madrid que una vez le habló de la misericordia como el mayor acto de fe. La llegada de Jones a la facenda, con Marina en brazos, fue como un terremoto silencioso. Las pocas personas que quedaban en la ventanilla se persignaron y se escondieron, temiendo que la maldición se extendiera a sus tierras. Jones llevó a la mujer hasta su propio cuarto, le dio agua con una cuchara de madera, y mojaba sus labios con cuidado. En la mesa de la cocina, un rosario colgaba, y la mirada de la Virgen parecía seguirlos. Marina tardó horas en despertar, y cuando abrió los ojos, encontró el rostro de un hombre desconocido, que la miraba con compasión, algo que no recordaba haber visto jamás. Jones le habló con suavidad, como se habla a un animal asustado, mezclando palabras en portugués con otras que había aprendido en sus viajes a Cádiz y a Lisboa. Le dijo que estaba a salvo, que nadie la juzgaría allí, que la casa era suya. Marina quiso levantarse, pero el mareo la obligó a recostarse de nuevo. Sintió un olor a pan caliente, a caldo de frijoles, a vida, que contrastaba con la sensación de muerte que había sentido horas antes. Jones, que llevaba años encerrado en su dolor, abrió una ventana en su alma para dejar entrar la presencia de esa mujer maltratada. Cuando Marina recuperó del todo la conciencia, el calor del cuerpo de Jones se había convertido en un recuerdo, y el olor del caldo de frijoles inundaba la habitación. La luz se colaba por las rendijas de las tablas como hilos dorados que caían sobre su rostro. Jones se sentó a su lado, nervioso, observando cómo sus ojos se abrían lentamente. Le ofreció una taza de agua, y Marina la recibió con manos temblorosas. Sus miradas se cruzaron como dos ríos que se encuentran después de años de sequía, llevando consigo historias calladas. No dijeron mucho. El silencio se instaló entre ellos, con la suavidad de una manta de lana. Marina murmuró un gracias que se perdió entre los ladridos de un perro y el mugido lejano de una vaca. Jones asintió, con la garganta cerrada por emociones que llevaba tiempo sin sentir. En la mesa, un plátano casi maduro recordaba los mercados de Oaxaca, que una vez visitó un viajero español. Fuera, el viento soplaba, moviendo las hojas, secas como si fueran cartas con mensajes que nadie leía. Jones pasó los días siguientes en un estado de alertas, silenciosa. Recordaba la última vez que sostuvo a una mujer entre sus brazos, aquel día en que su esposa agonizó entre dolores de parto, y él sintió como la vida se le escapaba entre los dedos. Cada vez que veía Marina dormir, su mente viajaba a la habitación donde su esposa fallecida había dejado de respirar. El olor a sangre y sudor se mezclaba con los gritos de un recién nacido que no lloró. Ahora, la presencia de Marina removía esos recuerdos y al mismo tiempo los aliviaba, como si el destino le concediera otra oportunidad de redimirse. Pasaba las noches sentado en la puerta, con una escopeta al lado, mirando a lo lejos las sombras que se movían en la vereda. Recordaba las palabras de un médico de Zaragoza que había leído en un libro: el sufrimiento deja cicatrices, pero también caminos. Cada amanecer, Jones se repetía que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Llenó su día con labores: arreglar cercas, ordeñar vacas, arar la tierra con la esperanza de que algún día lloviera. Su rostro se curtía más, pero sus ojos empezaban a reflejar algo más que dolor. Marina, por su parte, trataba de no ser una carga. A pesar de la debilidad, se levantaba temprano y ayudaba en lo que podía. Barría el piso de tierra apisonada, pelaba yuca y cortaba mandioca con manos que aún temblaban. Cada vez que se asomaba por la ventana y veía el horizonte infinito, pensaba en cómo el mundo era más grande que Santa Vera,
en cómo había ciudades, como Sevilla y León, donde tal vez nadie sabía su nombre ni el peso de su desgracia. En el patio, descubrió un rincón donde la tierra era menos dura y empezó a cavar con sus manos hasta que sus uñas se llenaron de polvo. Plantó semillas de frijol y las regó. Con el agua que le sobraba del lavado, recitando en silencio una oración su abuela le había enseñado. Comenzó a colgar telas de colores en las ventanas, cosidas a partir de ropa vieja, para dar alegría a la casa. Su don para escuchar se manifestó cuando Jones se acercaba, cansado, y ella simplemente le ofrecía un asiento y un silencio acogedor. En las noches, mientras el viento susurraba historias de los pueblos cercanos, Marina miraba hacia la luna y pensaba en su madre, en la cinta con la letra V guardada en su bolsillo, esperando a ser recordada. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores llegaran a la puerta de la ventana. Abilio, el comerciante que vendía aceite y azúcar, se presentó con una sonrisa incómoda y la mirada esquiva. Traía un saco de maíz y un montón de chismes. Le dijo a Jones que en la villa se murmuraba que había desafiado la voluntad de Dios al rescatar a Marina, que los ancianos estaban disgustados y que el padre quería excomulgarlo. Jones escuchó, con las manos apoyadas en la mesa, sin interrumpir. Abilio habló de hombres que planeaban prender fuego a la cosecha, de mujeres que susurraban que la casa estaba maldita. También mencionó nombres de lugares lejanos, como Burgos y Salamanca, refiriéndose a ellos como sitios donde a los pecadores se los perseguía con antorchas. Jones agradeció la información y le pagó por el maíz, pero dejó claro que no devolvería a Marina. Abilio bajó la voz y le confesó que él mismo tenía dudas sobre las tradiciones de la villa, pero que el miedo lo obligaba a acatar. Se retiró rápido, como si temiera que el fuego de los ojos de Jones lo quemara. El peso de la culpa golpeaba a Marina cada vez que escuchaba un ruido fuera de la casa. Sentía que era responsable del odio que se gestaba en la villa, y temía que el conflicto terminara por destruir la vida de Jones también. Una noche, mientras Jones dormía en una silla junto a la puerta, Marina se levantó y buscó sus sandalias. Pensó en huir, en regresar al árbol y ofrecerse de nuevo al castigo, para que la paz volviera a la ventana. Recordó las historias de mujeres en Granada, que se sacrificaban por sus familias, de heroínas anónimas que se perdían en los caminos para salvar a otros. Caminó descalza hasta el patio, sintiendo el frescor de la tierra fría bajo los pies. Levantó la vista al cielo y vio las estrellas brillando, como si el universo entero estuviera pendiente de su decisión. Pero antes de dar un paso más, escuchó la voz de Jones detrás de ella, llamando su nombre con una mezcla de miedo y ternura. Se giró y vio en sus ojos el reflejo de la luna. Jones le dijo que no se fuera, que él había decidido enfrentarse al mundo por ella. Sus palabras la desarmaron, y Marina regresó al interior, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Con el paso de los días, una calma extraña empezó a sentarse en la fazenda, como el silencio que precede a la tormenta. Jones y Marina comenzaron a compartir algo más que el espacio. Compartieron historias. Jones habló de su esposa, Lucía, una mujer de ojos verdes, que había llegado desde Lisboa con el sueño de construir una familia. Contó cómo habían elegido el nombre de su hijo, Mateo, en honor a un apóstol, y cómo el destino les arrebató esa vida en un parpadeo. Marina escuchaba, asintiendo, sin interrumpir, y en un momento, se atrevió a contar sobre su propia infancia, sobre la risa de su madre, Victoria, que bordaba cintas con letras, sobre un padre que cantaba canciones de flamenco pese a nunca haber pisado Jerez. Jones se dio cuenta de que Marina no solo era una mujer condenada, era un alma llena de historias y conocimientos que nadie había querido escuchar. Hablaron del viento, de la tierra, de sus miedos más profundos. Jones, que había construido murallas alrededor de su corazón, sintió que una puerta se abría. Marina, que había vivido bajo el peso de la humillación, sintió que alguien veía más allá de su vientre. Pero la paz se quebró un día, de madrugada. Jones despertó con un olor a humo y un resplandor anaranjado filtrándose por la ventana. Corrió afuera y vio que el granero ardía, las llamas devorando las vigas secas, iluminando la noche como un amanecer furioso. Gritó el nombre de Marina y corrió por agua, pero el incendio era implacable. Marina salió y, sin pensarlo, tomó cubos y los llenó en el pozo. Se los pasó a Jones y juntos trataron de apagar el fuego. Sus manos se quemaban, el calor les golpeaba el rostro, pero no cedieron. Lloraban, tosían, gritaban, y mientras combatían las llamas, recordaban cada momento de sus vidas
que los había llevado allí. El incendio se extendió rápido y devoró casi todas las reservas de maíz y frijoles. Al final, cuando solo quedaron brasas y humo, Jones se quedó de rodillas, con los ojos brillando de rabia y tristeza. Marina se arrodilló a su lado y puso una mano en su hombro, sintiendo la misma impotencia. Sabían que era un ataque, una advertencia de la villa. Sabían que la guerra aún no había terminado. En medio del caos, mientras limpiaban las cenizas y lloraban por la pérdida, Marina buscó consuelo en una vieja cajita de madera que llevaba consigo. Dentro, envuelta en un pañuelo, estaba la cinta bordada con la letra V de su madre. La sacó con cuidado y se la mostró a Jones. Le contó que su madre la había bordado el día que ella nació, como un talismán, para que la vida le diera frutos, y que siempre la había llevado consigo como símbolo de esperanza. Jones la sostuvo entre los dedos y sintió el trabajo minucioso de las manos de Victoria, la fortaleza de una mujer que había transmitido su fuerza a su hija. En respuesta, Jones llevó a Marina a un rincón de la casa donde guardaba una caja llena de recuerdos, fotos descoloridas de su esposa, cartas de amor escritas en portugués y español, y un medallón con la imagen de la Virgen del Rocío, que había traído de Huelva en un viaje de juventud. Le explicó que se aferraba a esos recuerdos para no olvidar quién era. Marina y Jones compartieron sus tesoros, entendiendo que ambos arrastraban cargas invisibles. Fue un momento de confianza profunda, en el que se revelaron secretos que no se habían atrevido a confesar a nadie. Las estaciones en el Sertao apenas se distinguen, pero el tiempo pasó y el vínculo entre Jones y Marina se fortaleció como la raíz de un cactus. Compartían las tareas del campo, la comida y las noches de silencio al pie de la puerta. Una tarde, después de un día de trabajo agotador, Jones trajo consigo un racimo de uvas que Abilio había conseguido de un comerciante de Ciudad Real. Marina nunca había probado uvas frescas. Las apretó entre los dedos y el jugo dulce se deslizó por sus labios. Rieron juntos, un sonido que hacía años no resonaba en esa casa. Jones se atrevió a tomar la mano de Marina mientras compartían el postre y sintió la calidez de su piel. No era un gesto de propiedad ni de deseo inmediato, sino un reconocimiento de humanidad. Marina lo miró y, por primera vez, vio en sus ojos algo más que dolor, vio esperanza. Hablaron de sueños, de la posibilidad de un futuro lejos de Santa Vera, quizás en ciudades como Madrid, Bogotá o Buenos Aires, donde nadie supiera de su pasado. Jones confesó su miedo de volver a perder a alguien que amaba, y Marina confesó su miedo de ser la causa de su desgracia. Ambos se dieron cuenta de que ya no estaban solos en su dolor. Las amenazas de la villa se hicieron más abiertas. Una mañana encontraron una cruz invertida clavada en la puerta y una nota escrita con carbón que decía: "La maldición se extiende a quien la cobija". Jones la arrancó con rabia y la quemó, pero el mensaje quedó grabado en su mente. Los ancianos enviaron emisarios que exigían que entregara a Marina para que se cumpliera la sentencia. Le ofrecieron perdonar parte de la deuda que tenía con el molino, le prometieron agua del pozo comunal, le recordaron que Dios castigaba a los rebeldes. Jones los escuchó con la misma calma con la que había escuchado a Abilio, y luego los despidió sin decir palabra. Esa tarde, los hombres de la villa se reunieron en la plaza y hablaron en voz alta sobre su plan para rodear la ventana y tomar a Marina por la fuerza. Las mujeres, sin embargo, empezaron a murmurar entre ellas cosas diferentes. Algunas recordaban a sus propias madres, a sus hermanas, que habían sido humilladas por no concebir, y se preguntaban si tal vez la tradición era injusta. Mientras los hombres planeaban, las mujeres susurraban, y esos susurros comenzaron a transformarse en un murmullo colectivo que llegaría a convertirse en voz. Los días siguientes se convirtieron en una rutina inquieta en la fazenda. Jones reforzó las puertas y las ventanas con tablones de madera, mientras Marina preparaba caldos y sopas con lo poco que tenían. Las noches eran largas. El viento soplaba con fuerza y parecía traer consigo susurros de la villa. En la intimidad de la casa, hablaban de la posibilidad de huir a otros lugares, como ir a Buenos Aires o quizás a Mérida, donde las leyendas dicen que el sol es más benevolente y los hombres menos crueles. Sin embargo, cada vez que empaquetaban algo en un saco, el sonido de un gallo o el mugido de una vaca los anclaba de nuevo a la tierra. Jones miraba hacia el horizonte, hacia la línea donde la tierra se funde con el cielo, y veía un camino abierto y, al mismo tiempo, una atadura. Marina, con la cinta V siempre en el bolsillo, pensaba en su madre y se preguntaba si habría encontrado la valentía de quedarse. Así, entre palabras y silencios,
Ambos decidieron que no irían. Santa Vera debía aprender que la crueldad no era ley. En el corazón de la villa, las mujeres empezaron a reunirse en secreto, lejos de los ojos de los ancianos. Doña Cefa, la comadrona con manos fuertes y corazón de hierro, convocó a un grupo en la cocina de su casa, donde el olor a pan mezclado con hierbas medicinales llenaba el aire. Sentadas alrededor de la mesa, mujeres como Inés, Carla y Esperanza compartieron sus historias. Inés recordó cómo su hermana había sido expulsada a Granada porque no pudo tener hijos y murió sola. Carla relató que, en Valencia, escuchó que las mujeres rezan a la Virgen del Pilar para la fertilidad, pero no las condenan si no conciben. Esperanza contó que su madre había parido 14 hijos, y, aún así, el cura de Burgos les decía que no eran suficientes. Doña Cefa escuchaba con atención, y luego dijo que la tradición no podía seguir siendo pretexto para el dolor. Sus palabras, dichas con firmeza, encendieron una chispa en el corazón de aquellas mujeres. Decidieron que no dejarían que otro crimen se perpetrara en nombre de Dios. Prometieron apoyarse y hablar cuando llegara el momento. Poco después, Abilio volvió a la ventania con una expresión preocupada. Traía consigo un saco de harina de trigo y un paquete envuelto en periódico del País que un viajero había dejado en su tienda. Al entrar, miró a Marina con compasión y le dijo que su hermana Carmina había sido condenada hace años por no tener hijos, y que siempre se había arrepentido de no haberla defendido. Le contó que, cuando era joven, fue a Barcelona y vio mujeres marchando por sus derechos, exigiendo un trato justo y condenando la violencia machista. La imagen de aquellas mujeres en la Rambla se le quedó grabada y ahora resonaba en su cabeza. Abilio confesó que quería hacer lo correcto, pero que temía el castigo del consejo. Jones le dio una palmada en el hombro y le dijo que las historias de justicia de otras tierras también debían vivir en Santa Vera. Abilio dejó el paquete sobre la mesa. Eran semillas de tomate y albahaca, traídas desde Córdoba, para que la Ventania pudiera renacer. Las noches en que Jones no podía dormir, los recuerdos lo torturaban en forma de pesadillas. Veía a su esposa luchando por respirar, llamándolo con los ojos, mientras su hijo nacía en silencio. Se despertaba sudoroso, con el grito ahogado en la garganta, y encontraba a Marina sentada junto a su cama con una taza de té. Ella preparaba infusiones con ruda, manzanilla y valeriana, remedios que su madre le había enseñado y que sabía que en Salamanca y en Toledo también se usaban para calmar los nervios. Jones bebía en silencio, dejando que el calor de la bebida lo serenara. Marina no le hacía preguntas, simplemente ponía su mano sobre la de él y le daba la seguridad de que no estaba solo. Algunas noches, ella cantaba una canción de cuna en español que se escuchó en el mercado de Sevilla. Una vez, cuando un vendedor la tarareaba sin saber que esas notas quedarían grabadas en su memoria. La música era un bálsamo para ambos. Jones lloraba en silencio, y Marina lo acompañaba con un dolor que comprendía. En un momento de pausa, mientras la brisa entraba por la ventana y mecía las cortinas de colores que Marina había cosido, los recuerdos de la infancia de Marina se hicieron presentes. Recordó a su padre, Joaquín, un hombre que amaba contarle historias al borde del fogón. Le hablaba de Toledo y sus espadas, de Pamplona y los toros corriendo por las calles, de Zaragoza con su Basílica del Pilar resplandeciente. Marina se imaginaba a sí misma caminando por las calles empedradas de aquellos lugares, con sandalias nuevas y un vestido limpio. Su padre le enseñó a leer y a escribir con el viejo diario que le dio un pastor de Madrid que pasó por la villa. Juntos, decían palabras en voz alta, que ella no entendía del todo, como libertad y igualdad, pero el día que él murió, la educación que él le había dado, se convirtió en un secreto guardado, porque las mujeres de Santa Vera no debían saber más que rezar y cocinar. Marina cerró los ojos y sonrió, recordando la risa de su padre y las historias que le dieron alas, aunque nunca las usara para volar. Jones también compartió un recuerdo guardado. Contó cómo, antes de casarse, viajó con su padre a Sevilla para vender ganado. Era la primera vez que salía del Sertao, y quedó deslumbrado por la grandeza de la catedral y por la Torre de la Giralda. Paseó por la Plaza de España, y quedó hipnotizado por las historias de los azulejos que contaban glorias antiguas. Comió churros con chocolate en un puesto, y escuchó por primera vez el rasgueo de una guitarra flamenca que hizo vibrar su alma. En una noche de feria, conoció a Lucía, una joven de Lisboa que bailaba con alegría. Le prometió que algún día la llevaría a Madrid, donde podría ver los cuadros de Goya y Velázquez, de los que su abuelo hablaba. Pero la vida nunca le dio
la oportunidad. Regresaron al Certao, y la tragedia los alcanzó, antes de que pudieran cumplir sus sueños. Mientras Jones hablaba, Marina visualizaba esos lugares, a través de sus palabras, y sentía que, a pesar de la distancia, había un hilo que los conectaba con el mundo más allá de Santa Vera. El clima se volvió aún más adverso. La sequía se prolongó. Las cabras caían muertas, y los cultivos se marchitaban antes de florecer. La tierra era un espejo agrietado que reflejaba la desesperanza. En la villa, los ancianos se reunieron de nuevo en la iglesia y decidieron que era momento de actuar. Otavio, con el orgullo herido, exigía la cabeza de Marina. Un hombre llamado Luis, que había vivido en Burgos y que había regresado con ideas diferentes, se atrevió a decir que tal vez estaban equivocados, que había oído en España que la infertilidad no era culpa de nadie. Otro hombre, Pedro, lo mandó callar, recordándole que en Santa Vera siempre se había hecho así. Hubo discusiones, gritos y acusaciones. Algunos se levantaron para irse, pero el cura levantó la voz y dijo que Dios había enviado señales. El incendio del granero de Jones era prueba de su desobediencia. Se pactó, entre murmullos, que se reunirían al amanecer para ir a la Ventania con antorchas y armas. La decisión estaba tomada, aunque algunos corazones vacilaran. Mientras tanto, en la Ventania, Marina se despertó un día con náuseas que la hicieron correr al patio. Se inclinó sobre un montón de tierra y vomitó, sintiendo que su cuerpo se revolvía. Pensó que era el resultado del humo del incendio y del estrés, pero el malestar persistió. Buscó la mirada de doña Cefa, que había empezado a visitarla en secreto para llevarle hierbas y consejos. La comadrona la observó con detenimiento. Puso una mano, experimentada, sobre su vientre, y la otra en su pulso. Sonrió con una mezcla de sorpresa y alegría, y le dijo que sus síntomas podían ser de embarazo. Marina se quedó en silencio, con los ojos llenos de incredulidad. Recordó el cartel de su humillación y la palabra infértil que resonaba en su cabeza. Doña Cefa le explicó que el cuerpo es misterioso, que hay tiempos para todo, y que la vida a veces brota donde todos la daban por muerta. Le recomendó reposo, infusiones de anís y de hojas de naranjo, y guardó el secreto por temor a la reacción de la villa. Marina, aún incrédula, tocó su abdomen como si buscara sentir alguna señal. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Jones empezó a notar cambios en Marina. Su rostro se sonrojaba con más frecuencia, sus manos se apoyaban instintivamente en su vientre, y una luz nueva brillaba en sus ojos. Una tarde, mientras compartían una sopa de lentejas, ella se atrevió a hablarle de la posibilidad que le había mencionado doña Cefa. Jones dejó la cuchara en la mesa y la miró con una mezcla de miedo y asombro. El recuerdo de su esposa, muriendo en el parto, lo golpeó como una ola fría. Apretó las manos y sintió el sudor frío recorrer su espalda. Pero luego, miró a Marina, y vio en ella la vida que tanto había deseado y temido. Le dijo que, si era verdad, haría todo lo posible para protegerla. Habló de buscar a un médico en Sao Paulo o incluso en Madrid, si fuera necesario, aunque supiera que esa ciudad quedaban lejos y el camino era peligroso. Marina sonrió tímidamente y le dijo que no sabía si era capaz de sobrevivir a otro viaje. Hablaron largo rato, con los ojos brillantes y las manos entrelazadas sobre la mesa. El miedo, la esperanza danzaban juntos en esa conversación. La noticia, a pesar del secreto, empezó a filtrarse como agua entre los dedos. Algunas mujeres de la villa, amigas de doña Cefa, susurraron la posibilidad de que Marina estuviera embarazada. El rumor se mezcló con la ira de los hombres, creando una tensión aún mayor. Los ancianos lo interpretaron como una provocación divina. ¿Cómo podía una mujer maldita llevar vida en su vientre? Otavio, al enterarse, sintió que su mundo se desmoronaba. Su orgullo se convertía en vergüenza. En una mezcla de rabia y desesperación, corrió hacia la casa del cura y le exigió que la sentencia se cumpliera de inmediato. El cura, viendo que la situación se le escapaba de las manos, convocó a una procesión. Saldría al día siguiente hacia la Ventania para restaurar el orden. Los hombres afilaron machetes, prepararon antorchas y ensillaron caballos. Algunos miraron a sus esposas y vieron en sus ojos una súplica silenciosa, pero no le escucharon. En el aire se respiraba la inminencia de un choque, un huracán que arrasaría con todo. Al amanecer, el cielo se tiñó de un rojo profundo, como si presagiara sangre. El polvo se levantó al compás de las pisadas de caballos y los pasos decididos de los hombres armados. Jones vio la nube que se levantaba a lo lejos y supo que venían por ellos.
Se puso el sombrero, tomó su escopeta, y miró a Marina, que respiraba con dificultad. Le dijo que pasara al cuarto, y que no saliera, que cuidara de la vida que podía estar creciendo en su vientre. Marina no protestó, sintió el peso del momento, y abrazó su vientre con las manos, como si pudiera protegerlo con un gesto. Jones salió al patio, y se plantó en medio del camino que conducía a su casa. El sol ascendía, iluminando la procesión que se acercaba. Los ancianos, con sus cruces y túnicas raídas, Otavio con los ojos desorbitados, hombres con antorchas y machetes, mujeres detrás con miradas llenas de duda. El destino de todos se estaba escribiendo en ese polvo que se levantaba. Jones respiró hondo, apretó el arma y esperó. En su mente, miles de historias de resistencia, de héroes anónimos de lugares como Cádiz y Bilbao, se juntaban para darle fuerza. La confrontación estaba a punto de comenzar. Jones se plantó frente a la multitud como un roble, con las piernas separadas y el fusil apoyado en el suelo. El sol ascendía por detrás de los hombres y proyectaba sombras largas que parecían manos intentando agarrarlo. Los ancianos se colocaron al frente, con sus túnicas agitadas por el viento, y el sacerdote levantó la cruz por encima de la cabeza como si fuera un arma. Jones alzó la voz, fuerte pero serena, y habló del amor que siente por la tierra que pisa, y del dolor de haber perdido a su familia. Dijo que había visto morir a su esposa, sin que nadie la ayudara, y que no permitiría que otra mujer muriera por la ignorancia y el orgullo de hombres que se creían dioses. Mencionó a Don Quijote, ese caballero de la Mancha que luchaba contra gigantes que en realidad eran molinos, y dijo que él también estaba dispuesto a luchar contra la injusticia disfrazada de tradición. Su voz resonó en el aire caliente, y los murmullos disminuyeron un instante. Los caballos resoplaron, y las miradas se fijaron en él. A pesar del temor, Jones sintió que no estaba solo. Pensó en los espíritus de sus antepasados, en sus historias de resistencia, en las canciones de Cádiz que hablaban de libertad. El anciano mayor, con barba blanca y ojos que parecían brasas apagadas, dio un paso al frente y golpeó el suelo con su bastón. Su voz tembló, no por miedo, sino por la edad y la ira. Dijo que Santa Vera siempre se había regido por las leyes de Dios y del hombre, que la fertilidad era un don divino, y que quien no lo recibía era por culpa de algún pecado. Recordó tiempos antiguos, cuando los primeros colonos de la región venían de Andalucía y de Extremadura, trayendo con ellos costumbres de España que mezclaron con las de Portugal. Argumentó que esos rituales habían mantenido la paz por generaciones, y que desafiar al consejo era desafiar a Dios mismo. Señaló a Jones con un dedo huesudo, y lo acusó de arrogancia, de pretender saber más que los ancianos, que habían visto nacer y morir a cientos de personas. Su voz se elevó como una plegaria invertida, pidiendo obediencia a las tradiciones que ellos sostenían. Algunos hombres golpearon el suelo con sus machetes, en señal de apoyo. Otavio se adelantó, con los ojos llenos de furia y de un orgullo herido, que hacía vibrar su voz. Acusó a Marina de ser una bruja, de haber puesto un hechizo sobre Jones para hacerlo desafiar a su propio pueblo. Dijo que su impotencia para tener hijos era la prueba de su maldición, y que cada día que vivía traía sequía y desgracia. Se golpeó el pecho con el puño, y gritó que su honor había sido manchado, que todos se burlaban de él por no tener descendencia. Recordó que en tiempos de su abuelo, en un viaje a Madrid, vio cómo las mujeres culpadas de brujería eran quemadas en plazas públicas, y que quizá eso era lo que debían hacer en Santa Vera, para evitar más desgracias. Su voz, sin embargo, temblaba por momentos, y sus manos, aunque empuñaban un machete, sudaban. Algo en su interior luchaba contra las palabras que pronunciaba. Observaba a Jones con odio, pero también con una sombra de envidia por la valentía de defender a Marina. Detrás de él, algunos hombres asentían, mientras otros desviaban la mirada. Jones escuchó en silencio, y luego volvió a hablar. Su voz era más suave, pero cada palabra era como un martillo en el hierro. Contó la historia de su esposa Lucía, y de cómo murieron ella y su hijo, sin que nadie de la villa se ofreciera a ayudar porque creían que Dios la castigaba. Dijo que había vivido en carne propia el dolor de las tradiciones mal entendidas, y que no podía permitir que otro ser humano sufriera lo mismo. Se dirigió a los hombres, y les recordó que muchos de ellos tenían hermanas, esposas, y hijas que también podrían ser condenadas por cualquier motivo. Les preguntó si estaban dispuestos a verlas morir por algo que quizá no era culpa de ellas. Mencionó nombres de ciudades como León y Salamanca, donde se habían levantado movimientos que abogaban por la justicia y los derechos humanos. Dijo que el mundo estaba cambiando, y que Santa Vera no podía vivir anclada en el miedo y la ignorancia. Su
discurso atravesó el aire caliente y llegó a los oídos de cada persona presente. Las palabras de Jones se mezclaron con el mugido de una vaca y el canto lejano de un gallo, como si la naturaleza misma respondiera. Entre la multitud, algunos hombres empezaron a murmurar. Luis, aquel que había vivido en Burgos, se adelantó un paso, con la voz temblorosa. Dijo que en España había visto a un hombre poderoso reconocer su culpa en público, y que la tierra no se abrió para tragárselo. Contó que había aprendido que la infertilidad podía ser culpa de los hombres y no solo de las mujeres, pero que en Santa Vera nunca se hablaba de eso por vergüenza. Otros como Joaquín y Manuel intercambiaron miradas. Recordaban haber estado enfermos de niños y haber sido sanados por remedios que doña Cefa les dio. Remedios que ahora negaban porque ella defendía a Marina. Las mujeres, a unos pasos detrás, susurraban entre ellas y apretaban los labios, conteniendo las palabras que querían salir. El sacerdote miró a sus feligreses y vio algo en sus ojos que no había visto antes. Duda. Las antiguas certezas se resquebrajaban como el barro seco bajo la lluvia. Dentro de la casa, Marina escuchaba los gritos y las palabras de odio que se lanzaban afuera. Se sentó en el borde de la cama, con las manos en el vientre, sintiendo un leve latido que no sabía si era suyo o de alguien más. Recordó la noche en que su padre la llevó al río y le enseñó a lanzar piedras para que rebotaran en el agua. Pensó en la calma de aquel momento y en lo distante que se sentía ahora. Sacó la cinta bordada con la V de su madre y la besó, pidiendo fuerza. Rezó a la Virgen del Rocío y a Santa Teresa, patrona de Ávila, porque recordaba que su padre hablaba de ellas cuando necesitaba consuelo. Esperaba escuchar la voz de Jones, asegurándole que todo estaría bien, pero solo llegaban fragmentos de gritos y el zumbido del viento. Se recordó a sí misma que no estaba sola, que el hijo o la hija que quizás llevaba en su vientre era un milagro que nadie más podía valorar. La presencia de doña Cefa en la vereda fue como un trueno en mitad del desierto. Llegó con paso firme, sin miedo, sosteniendo en una mano una bolsa de tela llena de hierbas y en la otra un bastón que usaba no por necesidad, sino por autoridad. Se paró junto a Jones y lo miró a los ojos. Él la recibió con un ligero asentimiento. Luego, giró hacia los hombres y levantó la voz. Dijo que ella había traído a la vida a casi todos los hombres presentes, que había limpiado sus cuerpos con sus manos cuando ellos no tenían fuerza para respirar, y que había visto morir a muchas mujeres sin que nadie se conmoviera. Contó que en sus viajes a ciudades como Lisboa y Badajoz había aprendido que los hombres también pueden ser causa de la infertilidad y que en la medicina moderna no se culpan unos a otros. Levantó la mano con un gesto que imponía respeto y anunció que, como comadrona, llevaba el ruido de la vida en su oído. Hizo un silencio, mirando a Otavio y a los ancianos, y añadió que, bajo su criterio, la condenada estaba viva y posiblemente llevaba vida en su vientre. Murmullos explotaron. Algunos hombres hicieron la señal de la cruz. El sacerdote, aún con la cruz en alto, intentó recobrar el control. Su voz temblaba como una rama bajo una tormenta de viento. Dijo que las palabras de una comadrona, por muy respetada que fuera, no podían estar por encima de la ley de Dios. Aseguró que la Biblia condenaba a quienes desafiaban a la Iglesia y que el infierno esperaba a quienes se levantaran contra la autoridad. Agitó la cruz con más fuerza, como si quisiera cortar el aire con ella. Doña Cefa respondió con un gesto de desdén. No temía las amenazas. Por primera vez, algunas mujeres levantaron la voz. Una joven llamada Clara gritó que estaba cansada de ver morir a sus amigas por juicios injustos. Otra, María José, dijo que los ancianos se escondían detrás de Dios para justificar sus propios miedos. Los hombres se voltearon hacia ellas, sorprendidos por su audacia. El murmullo se convirtió en un murmullo de voces femeninas que empezaba a subir de tono. La autoridad moral del sacerdote se tambaleaba con cada palabra que venía de labios que él creía silenciados. Jones, viendo que el momento de la verdad se acercaba, miró a doña Cefa y vio en sus ojos la decisión de revelar aquello que todos habían evitado, la infertilidad de Otavio. Doña Cefa respiró hondo y habló de la medicina moderna, de médicos de Sevilla y Madrid que ella había escuchado mencionar, que podían diagnosticar problemas en los hombres. Se dirigió a Otavio y le preguntó, frente a todos, si alguna vez se había revisado, si no temía ser él quien llevara la maldición. Otavio se puso pálido. Sus manos empezaron a temblar y apretó los labios hasta blanquearlos. Todos los ojos se clavaron en él. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los ancianos se miraron entre sí
confundidos y furiosos. Los hombres atrás intercambiaron gestos de incomodidad. Las mujeres sonrieron con una mezcla de satisfacción y esperanza, conscientes de que la verdad que habían callado durante años estaba a punto de salir a la luz. Doña Cefa esperó una respuesta, pero Otavio guardó silencio. El ambiente se llenó de electricidad. Otavio tragó saliva. Su rostro pasaba del rojo al blanco en segundos. Recordó el viaje que había hecho a Sao Paulo meses atrás, cuando fue a ver a un médico porque sospechaba que algo no estaba bien con él. El médico, con palabras suaves, le había dicho que era estéril. Otavio no contó a nadie. Guardó el diagnóstico, como se guarda un pecado vergonzoso. Ahora, la verdad amenazaba con salir a la luz delante de todo el pueblo. Jones, con voz calmada, dijo que todos éramos humanos y que todos podían cargar con secretos. Extendió la mano hacia Otavio y le ofreció la posibilidad de hacer lo correcto. Le habló del perdón, había visto en Sevilla, cuando un hombre confesó su delito y fue perdonado por su comunidad. Le aseguró que reconocer la verdad no lo haría menos hombre, sino más valiente. Las palabras de Jones flotaron en el aire, esperando un destino, mientras Otavio luchaba contra la vergüenza y el orgullo. Otavio cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de todas las miradas sobre su espalda. Sus rodillas comenzaron a temblar, y el machete que sostenía se escapó de sus manos y cayó al suelo con un golpe seco. Inspiró profundamente, como si quisiera tragarse todo el aire del sertao, y luego exhaló una verdad que había estado reteniendo durante meses. Confesó que había ido a Sao Paulo a consultar a un médico porque no podía tener hijos, que el médico le había dicho con certeza que la infertilidad era suya y no de Marina. Su voz se rompió al decir que, en lugar de aceptar la realidad, había preferido culpar a su esposa para salvar su honor. Admitió que se había inventado historias de brujería y maldiciones porque no soportaba la vergüenza de ser un hombre incapaz de engendrar. Las palabras salían de su boca como agua que rompe un dique, arrastrando años de silencios y mentiras. Dijo que se había inspirado en un relato de Salamanca, donde un hombre confesó su pecado y fue perdonado. Con lágrimas en los ojos, Otavio se arrodilló en el polvo frente al consejo y frente a Jones, dejando que su dignidad se desmoronara a la vista de todos. Hubo un murmullo colectivo cuando la verdad se derramó en la vereda. Las mujeres, que hasta entonces se habían mantenido en un segundo plano, se llevaron las manos a la boca con asombro. Algunas dejaron caer lágrimas de alivio. Los hombres se miraron entre sí, con incredulidad y vergüenza, reconociendo que habían sido cómplices de una injusticia basada en el orgullo y en la ignorancia. Los ancianos apretaron los labios, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies y que su autoridad se tambaleaba. El sacerdote aflojó la mano que sujetaba la cruz y bajó la mirada al polvo. Doña Cefa respiró hondo y movió la cabeza en señal de que, por fin, la verdad que tantas veces había presenciado en silencio salía a la luz. Luis, el hombre que había vivido en Burgos, sonrió con tristeza, sabiendo que llevaba años intentando que esa conversación existiera. En medio del desconcierto, la voz de un gallo rompió el silencio, anunciando un nuevo amanecer. La atmósfera se cargó de una sensación de cambio inevitable, como si el viento hubiera cambiado de dirección en ese momento. Otavio se volvió hacia la casa, con la cara cubierta de polvo y lágrimas, y llamó el nombre de Marina. Su voz sonó suplicante, despojada de la arrogancia que siempre la había caracterizado. Repitió su nombre una y otra vez, hasta que la puerta se abrió lentamente. Marina apareció en el umbral, con el cabello desordenado, el rostro pálido y la mirada firme. Llevaba la cinta con la V de su madre en la mano, y la apretaba con fuerza contra su pecho. Al ver a Otavio arrodillado, sintió una mezcla de emociones, rabia, tristeza, compasión y una dignidad que no había sentido en mucho tiempo. Otavio extendió las manos hacia ella, con voz temblorosa. Le pidió perdón. Dijo que la había humillado públicamente para esconder su vergüenza privada, que la había hecho sufrir por una culpa que era suya, y que no había día en que no recordara su rostro amarrado al árbol. Sus lágrimas se mezclaron con el polvo del suelo, formando pequeños ríos de lodo que corrían hacia sus botas. Marina lo escuchó en silencio, sin moverse, dejando que cada palabra se hundiera en su mente y en su corazón. Marina dio un paso afuera, sintiendo la tierra caliente bajo sus pies descalzos. Jones la observó desde unos pasos atrás, preparado para intervenir si era necesario, pero confiando en su fuerza. Marina levantó la mano con la cinta de su madre y la mostró a la multitud. Su voz salió clara, sin temblor, cuando dijo que ella era más que un vientre, que su valor no dependía de su capacidad para parir. Habló de las noches
en que había llorado sola en su cama, de las veces que se había culpado a sí misma, de la humillación de ser acusada de bruja por su propio esposo. Dijo que el día en que la amarraron al árbol sintió que su alma se desprendía de su cuerpo, pero que una mano bondadosa la había rescatado, y que esa bondad era más poderosa que la vergüenza. Miró a Ottavio a los ojos, con una firmeza que él nunca le había visto. Le dijo que lo perdonaba, no por él, sino por sí misma, y por el hijo o los hijos que pudiera llevar en su vientre. Habló de su deseo de que ninguna otra mujer tuviera que pasar por lo mismo. Sus palabras resonaron en el aire, como campanas de iglesia, llamando a todos a reflexionar. Los ancianos, que habían sostenido la vara de la justicia durante décadas, se miraron entre sí buscando apoyo. El mayor se acercó, su bastón enterrándose en la tierra, y dijo que se habían equivocado. Admitió que el consejo había actuado por orgullo, cegado por tradiciones que ya no servían para proteger, sino para oprimir. Su voz, cargada de cansancio, pidió perdón a Marina y a Jones en nombre de la villa. Uno por uno, los demás ancianos inclinaron la cabeza, dejando caer la cruz que llevaban al cuello como gesto de contrición. Luego, el anciano sacó de entre sus ropas una pequeña navaja, y se dirigió al árbol donde aún colgaba, oxidada, la cadena de la humillación. La cortó, y dejó caer el hierro al suelo. Dijo que ese árbol no volvería a ser símbolo de vergüenza, sino de redención. Propuso que se colocara una nueva placa con un mensaje que honrara la vida. La multitud guardó silencio, viendo cómo el peso de los años se desprendía del cuerpo del anciano, junto con la cadena. El sacerdote, viendo la dirección que tomaba la situación, bajó la cruz y la colocó con cuidado sobre el suelo. Respiró hondo y reconoció que había sido duro de corazón. Dijo que la Biblia también hablaba de misericordia y de amor, y que la misericordia debía estar por encima del castigo. Citó el Evangelio de María, diciendo que Jesús perdonó a los pecadores y que Dios no quiere la muerte de nadie, sino su salvación. Se dirigió al consejo y les dijo que no podían seguir interpretando las escrituras a su conveniencia. Propuso que se hiciera una oración, no de condena, sino de perdón. Algunos hombres asintieron, otros seguían confundidos, pero el cambio en la autoridad espiritual les dio permiso para dejar caer sus piedras simbólicas. En ese momento, las mujeres se acercaron un poco más, sintiendo que sus voces, hasta entonces relegadas, estaban empezando a ser escuchadas. El sacerdote alzó las manos y comenzó a rezar un Padre Nuestro, acompañado por un coro de voces quebradas por la emoción. El ambiente cambió de forma palpable. Uno de los hombres, que antes había sujetado una antorcha con fuerza, la apagó golpeándola contra el suelo. Otro soltó su machete y abrazó a su esposa, con la cara bañada en lágrimas. Las mujeres lloraron abiertamente, algunas de alivio, otras de tristeza por las que ya no estaban. Doña Cefa se adelantó, sacó una tabla de madera que llevaba en la bolsa y la mostró. Junto a Bilio, que había tallado con sus manos hábiles, habían grabado la frase: con fruto usen fruto. Todo amor merece vida. Los ancianos asintieron y aceptaron la nueva inscripción. Prepararon un pequeño altar improvisado en el árbol donde Marina había sido humillada. Jones tomó la placa y la clavó con fuerza, cada golpe de martillo resonando como un latido en el corazón de la comunidad. La vieja tabla con la sangre de Marina fue retirada y quemada en una pequeña fogata, mientras las llamas subían como lenguas de fuego que se llevaban el pasado. Jones, con las manos aún temblorosas por la emoción y el esfuerzo, se volvió hacia Marina. Sus miradas se encontraron en medio del círculo de personas que ahora se congregaba más cerca. Jones acarició con suavidad el rostro de Marina y le dijo que, aunque la villa pidiera perdón, sabían que el camino hacia la sanación sería largo. Marina asintió y respondió que al menos ya no caminarían solos. Habló de cómo debía enseñarse a los niños desde temprana edad que el valor de una persona no reside en su capacidad para procrear, sino en su corazón. Jones prometió que su casa estaría abierta a quien necesitara refugio, no solo en Santa Vera, sino en cualquier lugar del mundo. Mencionó que había escuchado historias de comunidades en Málaga y Granada, donde las personas se apoyaban mutuamente, y que ese era el modelo que quería seguir. Juntos, sostuvieron la cinta con la V y la placa nueva, simbolizando la unión de sus historias y de su lucha. Durante las semanas siguientes, la Facenda Ventania se transformó en un lugar de peregrinación. Gente de Santa Vera, incluso aquellos que habían sido los más duros, comenzaron a llegar con pequeños regalos: pains horneados, gallinas, semillas de cebolla traídas de Zaragoza. Las mujeres se sentaban en el patio de la Ventania y compartían historias, mientras cosían mantas y bordaban pañuelos. Doña Cefa organizó talleres para
enseñar a las jóvenes sobre salud y sobre sus derechos, usando ejemplos de mujeres valientes. De Madrid y Bilbao, los ancianos dejaron de reunirse solos y comenzaron a invitar a las mujeres a sus consejos. Se construyó un pequeño altar bajo el árbol, donde la placa nueva brillaba al sol. Cada tarde, alguien colocaba flores silvestres y rezaba. La vieja tabla de la vergüenza se había reducido a cenizas, y el aire parecía más ligero. El viento traía risas en lugar de susurros. La comunidad empezó a sanar, paso a paso, aceptando que la tradición debía ir de la mano de la justicia. Sin embargo, el pasado no se borra con un fuego ni con una placa nueva. Marina aún despertaba algunas noches sobresaltada, recordando el sol quemándole la piel mientras estaba amarrada. Jones, aunque ahora sonreía con más frecuencia, todavía llevaba en el pecho cicatrices invisibles. Ambos sabían que aún había un largo camino por recorrer. Había que enseñar a los niños que la dignidad no se hereda ni se regala, que se respeta en cada ser humano. Había que recordar a los que no estaban, como las mujeres que murieron sin ser defendidas. La comunidad también tenía que aprender a no caer en el silencio cómplice cuando se cometieran injusticias. El sacerdote comenzó a predicar sobre la igualdad y la misericordia, pero algunos aún dudaban si sus palabras eran sinceras o simplemente el reflejo de la nueva corriente. Marina, Jones y doña Cefa sabían que la memoria era un arma contra la repetición. Así, entre el canto de un gallo y el llanto de un bebé que nacía en la ventana, la vida seguía. Con la nueva placa colgada en el árbol y el ambiente de reconciliación se respiraba en Santa Vera. La vida retomó un ritmo diferente. Los ancianos mandaron llamar a un médico de la ciudad más cercana, un hombre llamado Dr. Ramírez, que había estudiado en Madrid y Sevilla, y que había regresado al Brasil para ejercer en el Sertao. Llegó en una carroza simple, cargando un maletín de cuero gastado y una corneta de madera pulida. Su presencia despertó curiosidad y temor a partes iguales. No era común que un médico, una autoridad científica, visitara la villa. Doña Cefa lo recibió con respeto y lo acompañó hasta la ventana, donde Marina los esperaba. Sentada en una silla, junto a la ventana, Jones caminaba nervioso de un lado a otro, mordiendo el labio inferior. El doctor saludó a Marina y le explicó que necesitaba escuchar su vientre. Había aprendido, en Madrid, en las aulas de San Carlos, que el sonido de un corazón podía revelar la vida. Su voz pausada y suave contrastaba con la tensión que se palpaba en el aire. Marina se recostó en la cama de madera, respirando hondo, mientras el doctor Ramírez colocaba la corneta sobre su vientre. El silencio se hizo absoluto. Incluso el viento pareció detenerse para escuchar. El doctor cerró los ojos y ajustó el instrumento, moviéndolo ligeramente hasta encontrar el lugar correcto. De repente, una sonrisa cruzó su rostro. Levantó una mano para pedir aún más silencio, y luego, con el instrumento aún en su oído, dijo que escuchaba un corazón, y luego otro, dos latidos distintos, dos ritmos que sonaban como el golpe de dos tambores en una fiesta de Sevilla. Doña Cefa exhaló con alivio. Sus ojos brillaron y miró a Marina con alegría. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Jones, quien no podía creer lo que escuchaba. Afuera, la noticia se propagó de boca en boca. La mujer que había sido condenada ahora llevaba dos vidas en su vientre. Las mujeres se abrazaban y reían. Los hombres murmuraban y negaban con la cabeza. Maravillados, la villa entera se reunió en torno a la ventana, escuchando los latidos de la esperanza. Con la confirmación de los gemelos, la villa organizó una celebración como no se había visto en años. Se prepararon mesas largas en el patio de la ventana, y cada familia llevó algo: pains caseros, quesos, frutas que Abilio había traído de Córdoba y uvas que un viajero había traído de Chile. Se preparó una gran olla de paella mezclada con cuscús, uniendo sabores de España y del Sertao. Un hombre apareció con una guitarra y comenzó a tocar una sevillana que había aprendido en Zaragoza, mientras doña Cefa batía palmas. Los niños, hasta entonces envueltos en tensiones, corrieron libremente entre las piernas de los adultos, sus risas llenando el aire. Jones y Marina se sentaron uno junto al otro, tomando las manos de las mujeres que se acercaban a felicitarlos. El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, y el polvo se levantaba con cada paso de baile, cubriendo a todos de una capa dorada. La fiesta era un agradecimiento colectivo, no solo por los nuevos miembros que llegarían, sino por la segunda oportunidad que la comunidad se había otorgado. No todos, sin embargo, aceptaron el cambio de inmediato. Hubo hombres que se sentaron apartados
mirando de lejos con ceños fruncidos, bebiendo cachaza, y murmurando entre ellos. Uno de ellos, llamado Raimundo, no soportaba la idea de que las mujeres tuvieran ahora voz y voto en las decisiones del pueblo. Decía que eso era un invento de las ciudades, como Madrid o Barcelona, donde la gente se había olvidado de Dios. Una noche, cuando la fiesta estaba terminando y el alcohol había tomado control de su lengua, Raimundo se levantó y gritó que la nueva placa era un insulto a la tradición. Levantó una piedra y amenazó con lanzarla al árbol. Antes de que pudiera hacerlo, Abilio y Luis lo sujetaron, recordándole que ya no había lugar para la violencia. Raimundo se zafó y se fue caminando tambaleante hacia su casa. Al día siguiente, apareció en la plaza, con los ojos hinchados, y pidió perdón públicamente. Confesó que tenía miedo de que el cambio lo dejara atrás, que la idea de escuchar a las mujeres lo hacía sentir pequeño. Su confesión fue un recordatorio de que la transformación de una comunidad no ocurre sin resistencias y retrocesos. Mientras los meses avanzaban, Marina comenzó a sentir el peso y la alegría de la vida creciendo dentro de ella. Su vientre se redondeaba como una pequeña luna llena, y cada patada de los bebés era una confirmación de su fuerza. Jones construyó una cuna de madera con sus propias manos, tallando en ella motivos de la ventania y nombres de ciudades que algún día esperaba visitar con su familia. Grabó Lisboa, Granada, Sao Paulo y Santa Vera, uniendo sus raíces y sus sueños. También fabricó juguetes de madera, un caballo y una muñeca, como los que había visto en un mercado de Cádiz. En las noches, recostaba su cabeza sobre el vientre de Marina y escuchaba los latidos, imaginando cómo serían sus hijos. Hablaron de nombres. Jones quería Mateo, en honor a su hijo perdido, y Marina soñaba con Isabela, por la reina que unificó España, y por su madre Victoria. Se reían al imaginar a dos pequeños corriendo descalzos por el patio, con los cabellos alborotados y los ojos curiosos, pero el miedo nunca desapareció por completo. Jones visitaba la tumba de Lucía con frecuencia. Se alejaba caminando por la vereda, solo, llevando un ramo de flores silvestres que crecían entre las piedras. Se arrodillaba frente a la cruz de madera y hablaba en voz baja, como si ella pudiera escucharlo. Le contaba lo que estaba pasando. Le pedía perdón por haber encontrado alegría de nuevo, y le suplicaba que le diera fuerzas para no repetir el dolor de su muerte. Recordaba la risa de Lucía cuando bailaban juntos una rumba que habían aprendido de un gitano de Granada. Recordaba su mano en la suya mientras paseaban por la feria. A veces, cuando el viento soplaba desde el oeste, juraba escuchar su voz diciendo que lo amaba y que debía seguir adelante. Tras cada visita, volvía a la ventanilla con el corazón un poco más ligero, sintiendo que había tenido la bendición de su esposa para empezar de nuevo. Marina, con su vientre cada vez más abultado, se convirtió en un símbolo para las mujeres de Santa Vera. Iba a la plaza y se sentaba en un banco bajo la sombra de un árbol, donde mujeres jóvenes y viejas se acercaban a hablar con ella. Compartían recetas, remedios, historias y chismes. Marina enseñaba a hacer infusiones con hojas de guayaba y flor de Jamaica, y aprendía a su vez sobre platos como las migas de Extremadura que una mujer había probado en un viaje. Les hablaba de la importancia de escuchar sus cuerpos y de acudir a Doña Cefa ante cualquier duda. Las mujeres, empoderadas por su experiencia, empezaron a organizar reuniones para discutir problemas de la villa y proponer soluciones. Abordaron temas como la educación de los niños, la construcción de un pozo más profundo y la distribución de semillas. En una de esas reuniones, decidieron enviar una carta al gobierno de la provincia a pedir recursos. Esta carta, escrita con letras claras y firmada por mujeres, viajó hasta São José dos Campos, una ciudad que antes parecía tan lejana como Lima o Quito. A pesar de la unidad que empezaba a florecer, el Sertão seguía siendo un lugar hostil. La sequía persistía y las lluvias no llegaban. Los cultivos se resentían y los animales morían por la falta de agua. Pero ahora, en lugar de culpar a un chivo expiatorio, la comunidad se unía para buscar soluciones. Jones y otros hombres cavaron un pozo más profundo en las afueras de la villa, guiados por los conocimientos de un ingeniero que había llegado desde Fortaleza y había estudiado en la Universidad de Salamanca. Las mujeres organizaban turnos para llevar agua a quienes no podían ir. Los niños aprendían en la escuela, que se instaló en la casa abandonada del antiguo concejo, donde una maestra recién llegada de Recife enseñaba a leer y a escribir, usando ejemplos de ciudades de España
y de Brasil para que supieran que el mundo era vasto y diverso. El sacerdote, con un nuevo discurso, hablaba de la importancia de cuidar la tierra y de no temer a las ciencias. La fe y la razón, por primera vez en mucho tiempo, caminaban juntas. Cuando la barriga de Marina estuvo tan grande que casi no podía caminar sin apoyo, llegó el momento del parto. Era una noche sin luna, con el cielo cubierto de nubes que amenazaban con llover. Aunque nadie confiaba en esa promesa, doña Cefa ordenó que se calentara agua, que se preparara la habitación con sábanas limpias y que se alejara a los hombres. Jones quiso quedarse, pero doña Cefa le dijo que esperara afuera, que su presencia nerviosa solo pondría tensión. Jones se sentó en el umbral de la puerta, apretando los nudillos hasta blanquearlos, mientras escuchaba los gemidos de Marina y las instrucciones firmes de la comadrona. El doctor Ramírez también estaba allí, con las manos limpias y un gesto de concentración. Afuera, las mujeres se turnaban para rezar y para enviar ánimos. Algunos hombres, como Luis y Abilio, mantenían a raya a los curiosos. El viento soplaba fuerte, moviendo las ramas y levantando polvo, como si la naturaleza entera estuviera atenta al nacimiento. Dentro de la habitación, Marina respiraba con fuerza, siguiendo el ritmo que doña Cefa marcaba con sus palabras. Sentía los músculos contraerse, el sudor correr por su frente y la mano de otra mujer apretando la suya. Pensó en todas las mujeres que habían parido antes que ella, en Santa Vera y en lugares tan lejanos como Sevilla y La Paz. Se aferró a la idea de que no estaba sola, que llevaba consigo la fuerza de muchas generaciones. Doña Cefa revisaba, se movía de un lado a otro, daba órdenes al doctor y al ayudante. La voz del doctor era calmada, sus manos firmes. Cada vez que Marina sentía que no podía más, alguien le susurraba palabras de aliento. Jones, desde afuera, escuchaba cada gemido como si le atravesara el pecho. Su mente viajaba entre el presente y la noche en que perdió a Lucía. Rezaba, no sabía a quién, pero rezaba con fervor. Afuera, el cielo crujía con el sonido de los truenos que se acercaban. Parecía que incluso la lluvia, tan esperada, quería presenciar ese nacimiento. Dentro de la habitación, las contracciones se hicieron más frecuentes y más fuertes. Marina gritaba, apretando la mano de doña Cefa como si fuera la cuerda que la mantenía anclada a la tierra. El doctor Ramírez se inclinó, atento, mientras doña Cefa susurraba palabras en portugués y español para calmarla. En un momento de silencio, el primer bebé asomó la cabeza. Con manos firmes y delicadas, la comadrona ayudó a que el pequeño cuerpo se deslizaran hacia la vida. El llanto del niño rompió el aire denso de la habitación. Un sonido agudo y hermoso que hizo que todos contuvieran la respiración por un segundo. Doña Cefa sonrió, levantó al recién nacido y lo puso en los brazos de Marina, que, agotada, pero llena de emoción, lo miró con ojos húmedos. Su piel era rosada, sus manos se agitaban en el aire, y sus pulmones llenaban el espacio con un llanto potente. Marina besó la frente del niño, y sintió que la vida le respondía con un suspiro. No habían tenido tiempo de saborear ese primer milagro, cuando el cuerpo de Marina volvió a contraerse. Quedaba un segundo bebé. Las contracciones eran más intensas ahora, como olas que se estrellaban una y otra vez contra la orilla. Marina, entre gemidos, escuchó la voz de doña Cefa diciéndole que empujara con fuerza. El doctor Ramírez se preparó, con el rostro sudoroso. Pasaron minutos que parecieron horas. Cuando finalmente el segundo bebé salió, un silencio se apoderó de la habitación. El pequeño cuerpo estaba quieto, sin emitir sonido. El doctor tomó al bebé y comenzó a frotar su espalda con energía, mientras doña Cefa soplaba suavemente en su boca. Marina, con el primer bebé en brazos, rezaba en silencio, recordando a Santa Teresa y a la Virgen de la Macarena. Un segundo después, un llanto de Bills se convirtió en un grito fuerte y claro. El segundo gemelo respiró. Su pecho se movió, y sus ojos se abrieron brevemente para cerrarse de inmediato. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, para volver a arrancar con renovada fuerza. Todos en la habitación exhalaron de alivio. Cuando doña Cefa y el doctor terminaron de limpiar y envolver a los gemelos en mantas, Jones entró, llamado por un gesto de la comadrona. Sus ojos no podían contener las lágrimas al ver a Marina acostada, pálida pero sonriendo, con dos pequeños bultos en sus brazos. Jones se acercó, de rodillas, y besó la frente de Marina. Luego, miró a los bebés, sus hijos, con reverencia. Uno de ellos abrió un ojo y lo miró, como reconociéndolo. Jones sintió un torbellino de emociones, la alegría de ser padre de nuevo, el dolor de recordar al hijo que había perdido, el alivio de ver a Marina viva.
Tomó uno de los bebés en sus manos, y sintió su peso ligero pero real, su calor, su respiración. Lloró, las lágrimas cayendo como gotas de lluvia sobre la manta. Agradeció a Dios, a la tierra, a cada persona presente, incluso a Lucía, su esposa fallecida, por permitirle vivir este momento. Prometió protegerlos con su vida, enseñarlos a respetar la vida y a amar sin miedo. Marina estaba exhausta, pero una fuerza interior la mantenía despierta. Observó a sus hijos con una mezcla de incredulidad y amor. Sostuvo primero al niño, que lloraba con más fuerza, y dijo que se llamaría Mateo, en memoria del hijo que Jones perdió, y en honor a San Mateo, patrono de los contadores y de los que cuentan historias. Luego, tomó a la niña, que tenía dedos finos y piel de porcelana, y la llamó Isabela, por la reina, que unió reinos, y por su madre Victoria. Acarició sus mejillas con los dedos, y les susurró palabras de amor y de agradecimiento. Les prometió que nunca serían juzgados por su capacidad de dar frutos, sino por la bondad de su corazón. Jones asintió, sintiendo que aquellos nombres estaban cargados de historia y de esperanza. Doña Cefa, sonriendo, les deseó que heredara a la fuerza de todas las mujeres que habían parido en Santa Vera y la sabiduría de las historias que venían de más allá del océano. La noticia del nacimiento de Mateo y Isabela se propagó como el fuego en un campo seco, pero esta vez el fuego era de alegría. Afuera, bajo el cielo cargado, la comunidad esperaba. Cuando oyeron el primer llanto, los rostros se iluminaron. Cuando supieron que había habido 2 llantos, los gritos de celebración se elevaron. Y entonces ocurrió lo impensable. La lluvia comenzó a caer. Al principio, pequeñas gotas se estrellaron contra el polvo, haciendo pequeños círculos oscuros. Luego, el cielo se abrió, y el agua cayó con fuerza, como si el cielo hubiera estado conteniendo su llanto para este momento. Hombres, mujeres y niños levantaron las manos al cielo, dejando que las gotas mojaran sus rostros. Lloraban y reían a la vez. El polvo se convirtió en barro, el aire se llenó de olor a tierra mojada, y las plantas sedientas absorbían cada gota con gratitud. Algunos dijeron que era un milagro, que los gemelos habían traído la lluvia. Otros miraron a Marina, y la vieron como la encarnación de la resiliencia de la tierra. La lluvia no cesó en horas. Los niños salieron a correr descalzos, saltando en charcos, gritando de alegría. Los hombres extendieron los brazos, dejando que la camisa se les pegara al cuerpo, sintiendo el alivio de saber que sus cultivos tendrían agua. Las mujeres recogieron baldes para almacenar el agua de lluvia, conscientes de su valor. Doña Cefa, de pie bajo la lluvia, levantó la mirada al cielo, y dio gracias en silencio. En la ventanilla, Jones y Marina, con sus hijos en brazos, observaron la lluvia caer a través de la ventana abierta. Cada gota que golpeaba el techo era como un latido del corazón de la tierra. Marina pensó en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo, de ser una mujer humillada y condenada a estar amarrada a un árbol, a ser madre de 2 hijos, con una comunidad a su lado. Jones, empapado por la lluvia cuando se aventuró a buscar a Abilio para abrazarlo, volvió a la casa con una sonrisa inmensa, sabiendo que el agua limpiaba más que el polvo, limpiaba las almas. Los meses siguientes fueron de aprendizaje y de adaptación. Mateo y Isabela crecían fuertes, sus risas llenaban la ventanilla, y sus llantos anunciaban hambre y sueño. Jones descubrió una paciencia en sí mismo que no conocía. Pasaba horas meciendo a los bebés en la cuna, cantándoles canciones que había escuchado en Andalucía y en el Sertao. Marina, aunque fatigada, encontró en la maternidad una fuente de fuerza. Enseñaba a otras mujeres cómo preparar papillas con maíz y plátano, cómo envolver a los bebés para que se sintieran seguros. Las mujeres de Santa Vera acudían a ella en busca de consejo, no solo sobre maternidad, sino sobre la vida. Se creó una pequeña escuela en la ventanilla, donde los niños aprendían a leer usando historias de Don Quijote y de Caboclo, mezclando culturas y lenguas. Las mujeres y los hombres trabajaban codo a codo en el campo, compartiendo responsabilidades. El consejo, ahora mixto, tomaba decisiones sobre la villa con una perspectiva más amplia. Las tradiciones no desaparecieron, pero se adaptaron a los tiempos. La moral se convirtió en algo vivo. En lugar de rígido, en la intimidad de la familia, la relación entre Jones y Marina evolucionó. Compartían risas en la cocina, mientras ella amasaba pan y él cortaba leña. Se miraban a los ojos con complicidad cuando los bebés hacían travesuras, como meter los dedos en la masa o arrastrarse hasta la puerta. Una tarde, sentados en la galería viendo el atardecer, Jones tomó la mano de Marina
y le dijo que quería formalizar su unión. No se trataba de borrar el pasado, sino de reconocer el presente y el futuro. Le habló de un anillo sencillo que había visto en la vitrina de un joyero de São José dos Campos, con una piedra azul que recordaba al cielo de Málaga. Le dijo que quería compartir su vida con ella y que sus hijos llevaran su apellido con orgullo. Marina sonrió, con lágrimas en los ojos, y le dijo que aceptaba. Decidieron celebrar una ceremonia sencilla, en la que no habría vestidos caros ni largas homilías, sino palabras sinceras y promesas de apoyo mutuo. La fecha se fijó para una tarde al final del invierno, cuando las flores empezaban a brotar en los quectes. El día de la ceremonia llegó, y la villa entera se vistió de fiesta. Las mujeres cosieron un vestido blanco para Marina, hecho de retazos de tela donados por todas las familias. El vestido llevaba bordados de flores y de nombres de ciudades como Sevilla, Córdoba y Santa Vera, recordando el vínculo entre diferentes mundos. Jones, por su parte, llevó una camisa nueva y un sombrero que Abilio le regaló, comprado en un viaje a Salvador. La ceremonia se realizó bajo el árbol que una vez fue símbolo de humillación y ahora representaba redención. El sacerdote, que había aprendido la lección de la compasión, ofició unas palabras breves pero profundas sobre el amor y el perdón. Doña Cefa, con la voz emocionada, les dio su bendición, comparándolos con los primeros agricultores que aprendieron a trabajar juntos en tierras áridas. Los niños llevaron flores, los hombres prepararon asado, y las mujeres cantaron canciones en portugués y en español. Jones y Marina intercambiaron anillos, se prometieron respeto, compañía y la voluntad de enfrentar juntos cada sequía y cada lluvia. A lo largo de los años, la historia de Marina y Jones se convirtió en leyenda en Santa Vera. Cada aniversario, la villa celebraba la festa da vida bajo el árbol de la placa nueva. Las mujeres llevaban cintas con letras bordadas, recordando la V de Victoria, y los hombres cargaban agua del pozo para regar las plantas que crecían alrededor. Los niños escuchaban la historia de cómo una mujer fue condenada injustamente y rescatada por un hombre que había perdido a su familia, de cómo la comunidad reconoció su error y cambió. Los ancianos contaban que no siempre fueron sabios y que aún aprendían de sus errores en la escuela. Los maestros invitaban a escritores de Sao Paulo y de Madrid para hablar sobre los derechos humanos y la igualdad. Cada visitante se sorprendía al ver cómo un pequeño pueblo del Sertão había transformado su moral a través del dolor y del amor. La placa con fruto sem fruto, todo amor merece vivir, se convirtió en un lema que se imprimía en los cuadernos de los niños y en las paredes de las casas. A pesar de los cambios positivos, la vida no se volvió perfecta de repente. Hubo años de abundancia y años de escasez. Las enfermedades todavía atacaban de vez en cuando. Las lluvias a veces volvían a ser esquivas. Y siempre había quienes querían volver a los viejos tiempos. Pero la diferencia era que ahora la comunidad afrontaba las adversidades unida. Se formaron comités para ayudar a los enfermos. Se recogían fondos para los necesitados. Se compartía el conocimiento sobre cultivos de resistencia. Los hombres y las mujeres aprendieron que el valor de una tradición está en su capacidad de adaptarse a la realidad sin perder la esencia de humanidad. Marina siguió enseñando a las jóvenes. Jones continuó trabajando la tierra y cuidando de sus hijos, que crecieron libres de estigmas. Mateo mostraba interés por las plantas y las estrellas, soñando con viajar a Sevilla para ver de cerca la Giralda, mientras Isabela pintaba con colores que imaginaba que existían en Granada y Barcelona. El pueblo entero se convirtió en un jardín donde cada flor podía florecer sin temor a ser arrancada. Los años pasaron y Mateo y Isabela crecieron bajo la sombra protectora del árbol de la placa, escuchando las historias de su pueblo y observando cómo la lluvia se convertía en parte del ciclo natural de Santa Vera. Cuando los gemelos tenían 7 años, les gustaba correr descalzos entre los mandacarus y observar el viento levantar el polvo de la vereda. En las noches, se sentaban junto al fuego y le pedían a Marina que les contara otra vez la historia de su nacimiento, de cómo la lluvia llegó cuando ellos dieron su primer llanto. Jones les hablaba de España, de Sevilla y de Madrid, de las ciudades que algún día conocerían. Los niños repetían los nombres de esos lugares como si fueran conjuros, imaginando iglesias enormes, mercados llenos de colores y calles empedradas. La vida era dura, pero sus risas llenaban la ventanilla, recordándole a todos que el futuro era posible. A medida que los niños crecían, la memoria de la humillación
se transformó en lección. Jones y Marina se aseguraron de que sus hijos entendieran por qué la comunidad había cambiado, y de que nunca olvidaran las injusticias que se habían cometido. Los gemelos aprendieron a leer y a escribir en la escuela del pueblo, donde la maestra utilizaba libros en español y portugués. Mateo mostraba un interés particular por las estrellas. Pasaba horas acostado en el patio, mirando el cielo nocturno y preguntando el nombre de cada constelación. Isabela, por otro lado, seguía a doña Cefa como su sombra, observando cómo preparaba hierbas y cómo ayudaba a las mujeres embarazadas. La comadrona sonreía y decía que veía en la niña un talento natural para sanar. Los gemelos crecieron con una curiosidad infinita y un corazón que entendía la importancia de la compasión. Los ancianos del pueblo, ahora mezclados con mujeres, les contaban historias de tiempos antiguos y de cambios recientes, asegurándose de que la tradición y la novedad convivieran. Cada año, durante la Festa da Vida, se representaba una obra teatral en la plaza, en la que los niños participaban como actores. La obra narraba la historia de Marina y de Jones, de la humillación y de la salvación, de la verdad de Otavio y del perdón. Mateo interpretó alguna vez a su propio padre, Isabela interpretó a su madre, llevando una cinta con la letra V bordada. Las lágrimas de los espectadores, al ver a los gemelos recrear la historia que los había traído al mundo, eran una mezcla de nostalgia y orgullo. Después de la obra, la comunidad se reunía para comer y beber, mientras el sacerdote bendecía la comida y recordaba que la verdadera fe está en el amor al prójimo. Se tocaban guitarras, se bailaban sevillanas y sotes, y se compartían anécdotas de viajes. El Consejo Mixto aprovechaba la festividad para anunciar nuevos proyectos, la construcción de un nuevo pozo, la reparación de la capilla, el envío de jóvenes a estudiar a José dos Campos. La tradición se convirtió en una celebración de aprendizaje continuo. En los años siguientes, algunas mujeres de Santa Vera tuvieron la oportunidad de viajar a ciudades como Madrid y Barcelona para estudiar. Regresaban con ideas nuevas, con libros bajo el brazo y con historias de museos y teatros. Uno de los logros más celebrados fue que una joven, llamada Clara, que había sido inspirada por Marina, se convirtió en la primera médica del pueblo. Estudió medicina en la Universidad de Salamanca, gracias a una beca, y volvió para ofrecer consultas en la villa. Clara se convirtió en mentora de Isabela, quien soñaba con convertirse en enfermera. Bajo su tutela, Isabela aprendió a inyectar, a suturar y a hablar con pacientes con voz tranquila. Los hombres inicialmente desconfiaron de una médica mujer, pero pronto comprendieron que sus conocimientos salvaban vidas. La influencia de Clara trajo también conversaciones sobre igualdad de género, sobre el derecho de las niñas a estudiar y a escoger su destino. La villa de Santa Vera, que una vez condenó a una mujer por su vientre, ahora celebraba el éxito de sus hijas. No obstante, la naturaleza no dejó de poner a prueba a la comunidad. Un año, una plaga de langostas llegó desde el oeste, devorando cultivos y reduciendo a nada semanas de trabajo. El cielo se oscureció durante días, y el sonido de millones de alas era ensordecedor. La gente sintió el miedo que siempre acompaña a la incertidumbre. Pero esta vez, la reacción fue diferente. En lugar de buscar culpables, la villa se organizó. Se crearon equipos para encender fogatas que espantaban a los insectos. Se instalaron mallas sobre los cultivos más importantes y se rociaron soluciones naturales elaboradas con hierbas que doña Cefa había aprendido a preparar. La joven Clara usó sus conocimientos de ciencias para explicar qué causaba las plagas y cómo prevenirlas en el futuro. Los niños, con Mateo y Isabela al frente, ayudaron a recolectar los insectos para alimentar a las gallinas. Al final, la pérdida fue menor de lo esperado, y la comunidad reforzó su sentimiento de unidad y resiliencia. Mateo y Isabela llegaron a la adolescencia, ese tiempo en que los sueños y las realidades se entrelazan. Mateo seguía mirando al cielo y estudiando las estrellas con los pocos libros de astronomía que habían llegado a la escuela. Un día, el maestro le habló de un observatorio en Sao Paulo y de una beca para jóvenes talentosos. Jones, con el corazón apretado, acompañó a su hijo a la ciudad, recordando la primera vez que él mismo había dejado Santa Vera para visitar Sevilla. La despedida fue emotiva. Marina abrazó a Mateo y le entregó la cinta V para que la llevara como amuleto. Le dijo que se acordara de sus raíces y que volviera cuando su corazón se lo pidiera. Mateo partió en un tren que serpenteaba por la Caatinga, con lágrimas en los ojos y la mente llena de estrellas. En la ventanilla,
El silencio que dejó fue pesado, pero también hubo orgullo y esperanza. Isabela, por su parte, se convirtió en la ayudante principal de Clara y de doña Cefa. Su pasión por la medicina la llevó a solicitar una plaza en una universidad de Barcelona. La comunidad recaudó dinero vendiendo artesanías y realizando ferias para ayudarla a cumplir su sueño. Cuando llegó el día de su partida, la villa entera la acompañó hasta el camino, donde un carro la llevaría al aeropuerto. Isabela prometió regresar, trayendo consigo los conocimientos de los hospitales europeos para aplicarlos en su tierra, en Barcelona. Isabela se enfrentó a un mundo nuevo de tecnología y modernidad, pero siempre llevaba en su pecho una pequeña cruz de madera que Jones había tallado para ella. Escribía cartas largas a su familia, describiendo los mercados de las Ramblas, los edificios de Gaudí y los pacientes a los que atendía. En cada carta, recordaba la comadrona y a la vieja placa de la Ventania. Los años también cobraron su tributo. Doña Cefa, la comadrona, que había sido pilar de la comunidad, falleció una tarde tranquila, sentada en una silla, junto a la puerta de su casa. Tenía un rostro sereno, como quien sabe que ha cumplido su misión. Su muerte fue un duro golpe para todos. Se organizó un velorio bajo el árbol de la placa, y cada persona que ella había traído al mundo pasó a rendirle homenaje. Se prendieron velas, y se contaron historias de su vida, de cómo viajó a Lisboa, de cómo aprendió a oír la vida en los vientres, de cómo se enfrentó a los ancianos para defender a Marina. Isabela, que logró volver para despedirla, lloró junto a la tumba de su maestra. Jones talló una cruz para su tumba y escribió con sus propias manos: aquí descansa doña Cefa, partera y madre de Santa Vera. Su saber fue vida. Su legado perduró en las manos de Isabela y en la memoria de cada familia. Jones, que había sido un joven fuerte y decidido, comenzó a sentir el peso de los años en sus huesos. Las manos, que antes podían levantar sacos de grano sin esfuerzo, ahora temblaban al sostener una taza de café. Pasaba más tiempo sentado en la galería, mirando la vereda y recordando su vida. Una tarde, llamó a Mateo, que había regresado del observatorio con la mente llena de constelaciones, y a Isabela, que estaba de visita desde Barcelona, y les dio un cuaderno lleno de páginas escritas con su letra. Era su historia, contada para que nunca se olvidara. Jones les habló de su amor por Lucía, de su dolor por su pérdida, de su encuentro con Marina, de la lucha contra el consejo y de la alegría de ver nacer a sus hijos. Les pidió que leyeran esas páginas a sus propios hijos algún día, para que supieran de dónde venían. Unos meses después, Jones se acostó en su cama con la ventana abierta, escuchando el viento mecer las hojas del árbol. Murió en silencio, con una sonrisa en los labios, rodeado de su familia. Fue enterrado junto a Lucía y doña Cefa, bajo el mismo árbol que había sido testigo de su lucha y de su redención. Marina sobrevivió a Jones varios años. Su cabello se volvió blanco como la sal. Sus manos se llenaron de arrugas, pero sus ojos mantenían la misma luz. Cada día se sentaba bajo el árbol, observando a sus nietos jugar. Mateo se casó con una joven de São José dos Campos, y tuvieron un hijo al que llamaron Joaquín. Isabela regresó a Santa Vera como médica, y abrió un pequeño dispensario en la Ventania. Se casó con un hombre de Barcelona, que aceptó mudarse al Sertao, y juntos criaron a una hija llamada Lucía. En honor a la esposa de Jones, Marina contaba historias a sus nietos, con la voz temblorosa pero firme. Les mostraba la placa, y les explicaba su significado. Les hablaba de Otavio, y de cómo el perdón puede liberar, de doña Cefa y de cómo el valor puede cambiar una comunidad, de Jones, y de cómo el amor puede renacer. Su vida fue testimonio de que, incluso en los lugares más áridos, la compasión puede florecer como un jardín. Cada vez que cerraba los ojos, veía el camino de tierra que la había llevado de la humillación a la dignidad, y sonreía, sabiendo que había vivido para contar esa historia. Marina vivió hasta los 80 y tantos años, lo suficiente para ver a sus bisnietos corretear por la Ventania y trepar a los mandacarus con la misma habilidad que sus hijos. Un amanecer tranquilo, mientras el sol apenas empezaba a teñir el cielo de rosa, la encontraron sentada en su silla preferida, con una manta de lana sobre las piernas y la cinta V entre los dedos. Sus ojos estaban cerrados, una sonrisa suave descansaba en su rostro, y sus manos descansaban sobre su regazo. Parecía que estaba dormida. Mateo, ya con canas en las sienes, la besó en la frente y susurró una oración de agradecimiento. Isabela, con experiencia de médica y de hija, confirmó lo que todos ya sabían en su corazón. Marina se había ido, tranquila, en paz. El pueblo se reunió una vez más bajo el
árbol de la placa para despedirla. No había llanto histérico ni desesperación. Había lágrimas de gratitud y canciones en español y portugués que hablaban de amor y de paz. Se colocaron flores alrededor de su ataúd, y cada persona que pasó a despedirla tocó la placa, sintiendo la fuerza de su mensaje. Con la partida de Marina, una generación se cerraba y otra se consolidaba. Mateo y Isabela asumieron el papel de guardianes de la historia y de la tierra. Mateo seguía estudiando las estrellas, pero ahora también enseñaba a los niños sobre astronomía, usando la noche despejada del Sertao como su pizarra. Isabela dirigía el dispensario con el mismo compromiso que había aprendido de doña Cefa y de los hospitales de Barcelona. Los nietos y bisnietos, con nombres que recordaban a antepasados y a ciudades lejanas, corrían entre las plantas de maíz y los árboles frutales. Las mujeres más jóvenes, como Lucía y Victoria, participaron en el consejo del pueblo y, junto con los hombres, discutían sobre proyectos y sueños. Los ancianos que quedaban les hablaban de los tiempos en que las decisiones estaban en manos de unos pocos, para que nunca se repitiera. Cada día, al amanecer, alguien dejaba flores nuevas en el árbol de la placa. Era un ritual sencillo, pero cargado de significado. La historia de Marina y Jones trascendió las fronteras de Santa Vera. Viajeros de otros pueblos, movidos por la curiosidad, llegaban para ver con sus propios ojos el lugar donde una mujer había sido amarrada y luego liberada. Periodistas de Sao Paulo y de Madrid escribieron artículos sobre la transformación de una comunidad que había elegido la compasión sobre la crueldad. Estudiantes de sociología viajaban desde universidades en Lisboa y Sevilla para estudiar el proceso de cambio social. Algunos peregrinos rezaban bajo el árbol, otros tomaban fotografías de la placa y de la cruz de doña Cefa. El nombre de Santa Vera se escuchó en conferencias y charlas. Al principio, los habitantes se asustaron por la atención, pero pronto comprendieron que compartir su historia podía inspirar a otros lugares donde aún se perpetuaban injusticias. Abilio, ya canoso, contaba con orgullo cómo había tallado la placa que ahora daba la vuelta al mundo en imágenes y palabras, para preservar la memoria. El pueblo decidió construir un pequeño centro comunitario al lado de la iglesia. En él se exhibían objetos significativos: la cinta V de Victoria, el maletín del doctor Ramírez, el primer libro que Mateo trajo de Sao Paulo, las cartas de Isabela desde Barcelona, y hasta una copia de la antigua tabla que decía "Sen fruto no merece viver", para que nadie olvidara de dónde venían. Había fotos de doña Cefa, de la ceremonia de Jones y Marina, de la primera festa da vida. Los niños visitaban el centro como parte de sus clases, escuchando a sus maestros contarles sobre la importancia de la dignidad y la igualdad. En las paredes estaban escritas en grande las palabras: "Con fruto o sin fruto, todo amor merece viver", en portugués, y "con fruto o sin fruto, todo amor merece vivir", en español. El centro se convirtió en un espacio de aprendizaje y de celebración, donde se organizaban debates, se proyectaban películas y se planificaban nuevas iniciativas para el bienestar de la comunidad. La voz del narrador se acercó al presente, recordando que las heridas de Santa Vera se habían convertido en cicatrices que contaban una historia de superación. Las adversidades continuaban apareciendo, a veces una nueva sequía, a veces un joven que se marchaba a la ciudad y nunca regresaba, a veces la enfermedad que no entendían del todo. Pero la diferencia era que ya no había miedo a enfrentar los problemas juntos, ni a cuestionar lo que no era justo. La lección de Marina y Jones se repetía en cada reunión, en cada sermón, en cada canción cantada a la luz de la fogata. El narrador hablaba también a quienes escuchaban la historia desde lugares lejanos, diciéndoles que Santa Vera era un ejemplo, pero que aún existían muchos pueblos donde las mujeres eran juzgadas por no cumplir expectativas, donde la tradición era un arma para la opresión. Invitaba a mirar alrededor y a reconocer que la lucha contra la injusticia no termina en un solo lugar. El día en que Marina fue enterrada, su bisnieta Lucía de la Ventanilla se acercó al árbol y tocó la placa con la punta de sus dedos. Tenía 16 años, ojos curiosos y sueños de ver el mundo. Recordaba haber escuchado a su abuela Isabela hablar de ciudades como Valencia, de la Universidad de Salamanca y de la Sagrada Familia en Barcelona. Lucía decidió en ese momento que quería estudiar Derecho para ayudar a otras mujeres. Años después, lograría una beca en la Universidad de Madrid y regresaría a Santa Vera como abogada, ampliando aún más el círculo de conocimiento que se establecía entre su pueblo y el mundo. De este modo, la historia de Marina no solo cambió la vida de su familia,
sino que también abrió puertas y mentes para futuras generaciones. Cada viaje, cada libro, cada regreso llevaba consigo un pedazo de la Ventania, y traía consigo un pedazo del mundo. En la última escena, volvemos al inicio de la historia. Una anciana, que en la primera imagen, parecía una figura indistinta, en el futuro, camina lentamente hacia el árbol. Sus manos arrugadas acarician la placa que brilla bajo la luz del atardecer. Alrededor, se escuchan risas de niños y el sonido del viento que mueve las hojas. La anciana es Lucía, la bisnieta de Marina, llevando consigo la mirada de todas las mujeres que la precedieron. Mira la placa y ve reflejado su propio rostro, junto con los de Marina y de todas las mujeres que resistieron. Recuerda la historia como si la hubiera vivido, porque la memoria colectiva la mantenía viva. Sus ojos se nublan, pero su espalda se mantiene recta. Se sienta en una piedra cercana y observa el horizonte. Piensa en la niña Marina, amarrada a un árbol, y en la mujer Marina, sosteniendo a sus gemelos bajo la lluvia. Piensa en cómo una comunidad puede cambiar cuando se mira al espejo y decide ser mejor. La voz del narrador, cargada de años y de sabiduría, se desliza ahora sobre las imágenes de Santa Vera, recordando que los mandacarus siguen en pie, que la placa nueva brilla con cada amanecer, y que las risas de los niños resuenan donde antes hubo llanto. Recuerda que la tradición, cuando se aleja del amor, puede convertirse en una jaula, pero que también puede abrirse para dejar entrar el viento fresco del cambio. Habla de Marina, de Jones, de Doña Cefa, de Otavio, de cómo cada uno de ellos tomó decisiones que marcaron la historia, y habla de ti, que escuchas desde la distancia, invitándote a reconocer que no hay lugar tan remoto ni tan pequeño que no pueda ser transformado por la verdad y la compasión. El narrador te mira a través del tiempo y te pide que no olvides lo que las mujeres de Santa Vera enseñaron al mundo, que el valor de una persona no se mide en frutos, sino en la profundidad de su amor. Este relato se extiende más allá de la Tierra Roja del Sertao. Viaja como el viento a Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Lime, Bogotá, Barcelona y Queréquez. Cruza océanos y montañas para encontrarte en tu sala, en tu auto, en tu cama. Mientras escuchas estas palabras, tal vez en tu ciudad hay una mujer que ha sido juzgada por no cumplir con las expectativas impuestas. Tal vez hay tradiciones que necesitan ser cuestionadas con valentía y comprensión. La historia de Santa Vera no es solo de Santa Vera, es de todas las comunidades que han decidido abrir los ojos y cambiar. Es una invitación a levantar la voz cuando veas una injusticia, a abrazar a quienes son diferentes, a reconstruir tradiciones desde el amor. Al recordar a Marina, recordamos la importancia de escuchar, de dudar, de perdonar. Y al mirar a Jones, recordamos que los corazones rotos pueden volver a amar cuando la verdad los libera. Si esta historia tocó tu corazón, comenta desde qué ciudad o país la escuchas. Dime si estás en Sevilla, en Monterrey, en Santiago, en La Paz, en Lisboa, en Quito, en San José o en Buenos Aires. Quiero saber desde dónde te alcanzó la voz de Marina y de Jones. Esa conexión nos ayuda a seguir trayendo relatos como este, a unir pueblos distantes con hilos invisibles de empatía. Las palabras viajan, saltan fronteras, se deslizan entre avenidas y caminos rurales, y llegan a los oídos de quienes las necesitan. Así como la lluvia llegó a Santa Vera con el llanto de dos bebés, tu comentario puede ser la lluvia que riegue el ánimo de quienes contamos historias con el corazón. Escríbenos. Déjanos saber que no estamos solos en esta lucha por la justicia emocional. No importa si lo haces desde una gran ciudad, como Madrid, o desde una pequeña aldea. Cada voz cuenta. Déjame tu like y suscríbete para más historias rurales llenas de justicia y alma. Este acto sencillo nos permite seguir dedicando tiempo a buscar y contar relatos como el de Marina y Jones. Historias que sacuden y sanan, que exponen heridas y las curan con palabras. Al suscribirte, te unes a una comunidad que valora la memoria, que cree en el poder del relato para cambiar la realidad. Al dar un like, animas a que más personas escuchen lo que antes se callaba. Comparte esta historia con tus amigos, con tu familia, con quienes necesitan recordar que el amor y la verdad pueden derrotar al odio y la ignorancia. Y, sobre todo, mantén vivo el mensaje, con fruto o sin fruto, todo amor merece vivir. Que esa frase sea semilla en cada tierra que pises, flor en cada jardín de asfalto y mente en cada corazón cansado. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Tu presencia hace que estas palabras tengan sentido. Hemos recorrido el árido Sertao de Santa Vera,
Hemos sentido el sol arder sobre la piel de Marina. Hemos llorado junto a Jones. Hemos bailado bajo la lluvia que trajo el nacimiento de Mateo y Isabela. Hemos visto crecer un pueblo entero, y hemos comprendido que la humanidad se teje con hilos de dolor y de esperanza. Ahora, la historia descansa en tus manos. Decide cómo la llevarás contigo. Tal vez la convertirás en conversación alrededor de la mesa, en inspiración para escribir tus propias historias, en fuerza para cuestionar injusticias en tu entorno. No dejes que el polvo del olvido la cubra. Cada vez que pases por un árbol, recuerda a Marina. Cada vez que llueva, después de una sequía, piensa en la ventania. Y cada vez que dudes del poder de la verdad, recuerda que un pueblo entero cambió porque alguien tuvo la valentía de escuchar dos corazones latiendo dentro de un vientre que todos habían condenado.